Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fans de la exitosa pareja turca Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título de hoy es bastante revelador y, para ser honestos, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hablamos de ese momento crucial en el que Hande Erçel confiesa que Kerem Bürsin, sí, Kerem Bürsin, tenía toda la razón. Así que pónganse cómodos, porque vamos a desgranar esta noticia, analizar qué pudo haber sucedido y, por supuesto, compartir todas las reacciones. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles las últimas noticias y los chismes más candentes del mundo del espectáculo. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Ahora sí, vamos directo al grano. La noticia que ha sacado chispas en las redes sociales y en los medios turcos es esta supuesta confesión de Hande Erçel. Ustedes saben que Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y seguidas, tanto dentro como fuera de la pantalla, gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkam. Su relación sentimental duró un tiempo considerable y, aunque ahora ya no estén juntos, el cariño y la admiración entre ellos parecen persistir. Es precisamente esta conexión post-ruptura lo que hace que cualquier noticia que los involucre sea de tanto interés. La frase clave, Hande Erçel confiesa que Kerem Bürsin tenía toda la razón, nos abre un abanico de posibilidades. ¿De qué tenía razón Kerem? ¿Se refiere a una decisión importante, a una observación sobre la vida, sobre sus carreras, o quizás a algo más personal? Las especulaciones ya están a 1000 por hora. Algunos fans más románticos sugieren que Kerem, con su sabiduría o intuición, pudo haber anticipado algún problema o consejo que Hande no escuchó en su momento. Y ahora, al reflexionar, se da cuenta de que él tenía la perspectiva correcta. Esto podría ser sobre una elección de proyecto, una inversión, o incluso un consejo personal sobre cómo manejar alguna situación en su vida. Piénsenlo: cuando uno está enamorado o muy involucrado en una relación, a veces las emociones nublan el juicio, y es solo con el tiempo, y a veces con el dolor de equivocarse, que uno reconoce la validez de la opinión de la otra persona. Y si esta otra persona es alguien tan especial como Kerem Bürsin, pues el eco de su razón se hace aún más potente. Otra línea de pensamiento, quizás un poco más pragmática, es que esta confesión podría estar relacionada con algo más profesional. Hande ha estado muy activa en su carrera, explorando nuevos proyectos y expandiendo su alcance internacional, especialmente con su trabajo en plataformas de streaming y campañas de moda. Kerem, por su parte, también es un actor muy talentoso y perspicaz. ¿Podría ser que Kerem le haya dado algún consejo sobre una estrategia de carrera, sobre un guión, sobre un contrato? Tal vez Hande tomó un camino diferente y, tras experimentar ciertos resultados, se dio cuenta de que la visión de Kerem era más acertada. No sería la primera vez que artistas exitosos se asesoran mutuamente y, dado su pasado juntos, es plausible pensar que aún mantienen una comunicación y respeto profesional. Y, por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que la confesión sea algo más íntimo y personal. Tal vez se trata de un consejo sobre cómo lidiar con la fama, con la presión mediática, o incluso sobre cómo manejar las relaciones personales. Ambos han estado bajo el escrutinio público desde muy jóvenes, y entender la dinámica de ser una figura pública es algo que pocos pueden comprender realmente. Es posible que en algún momento, en una conversación privada, Kerem le haya dado un consejo que Hande inicialmente no valoró del todo, pero que con el tiempo ha demostrado ser fundamental para su bienestar o crecimiento personal. Lo que sí sabemos es que estas confesiones, o revelaciones, no surgen de la nada. Generalmente hay algún contexto, alguna entrevista, alguna declaración que da pie a estas interpretaciones. Aunque el título es directo, la información específica sobre que tenía razón Kerem Bürsin es lo que está generando tanta expectación. Imaginen la situación: Hande en una entrevista o en una conversación que se ha filtrado, con una sonrisa melancólica o pensativa, admite: sí, en eso Kerem tenía toda la razón. Esa frase por sí sola es un gancho poderoso. Los fans, por supuesto, están divididos. Unos celebran esta confirmación de la química e inteligencia de Kerem, viéndolo como una señal de que él siempre fue el hombre perfecto para ella, y que quizás su ruptura fue un error. Otros, más centrados en Hande, ven esto como una muestra de madurez y autocrítica por parte de ella, reconociendo sus propios errores.
o aprendizajes. Y hay quienes simplemente disfrutan del drama y la especulación, alimentando las redes con memes, teorías y deseos de una posible reconciliación, aunque sepamos que ambos están siguiendo caminos separados en sus vidas sentimentales. Es interesante cómo el público conecta con estas figuras. Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en un fenómeno cultural en Turquía y más allá. Su relación en Senkalkam trascendió la pantalla y se convirtió en un espejo de los deseos y fantasías de muchos espectadores. Por eso cualquier noticia que toque su conexión, incluso después de su separación, genera una resonancia tan grande. Es la nostalgia, la admiración, y el anhelo de ver a personas que admiramos felices y rodeadas de personas que las entienden y apoyan. ¿Y cómo ha reaccionado Kerem Bürsin a esto, si es que lo ha hecho? A menudo en estos casos las estrellas prefieren mantenerse al margen, dejando que la prensa y los fans especulen. Su silencio a veces habla más fuerte que cualquier declaración. Sin embargo, no sería sorprendente que Kerem, siempre con su aura de caballerosidad y respeto, haya recibido esta confesión, con una sonrisa, quizás entendiendo perfectamente a qué se refiere Hande y validando su madurez al reconocerlo. Ahora pensemos en la forma en que esta noticia se difunde. Probablemente comenzó con algún medio turco, una revista de espectáculos, o incluso un comentario en redes sociales de alguien cercano, que luego fue recogido por otros portales. La magia de Internet es que una pequeña chispa puede encender un incendio de debate y discusión. Y en el caso de celebridades como Hande Erçel, la maquinaria mediática está siempre atenta a cualquier movimiento. Quiero hacer un llamado a la reflexión. Aunque nos encante el chisme y la especulación, es importante recordar que estas son figuras públicas con vidas privadas. Detrás de cada titular hay personas reales con sus propias experiencias y sentimientos. A veces estas confesiones son parte de un proceso de crecimiento personal, y no necesariamente una invitación a revivir el pasado o a crear dramas innecesarios. Sin embargo, como creadores de contenido y como parte de una comunidad que sigue de cerca el mundo del entretenimiento, nuestro papel es informar y, en la medida de lo posible, entender las dinámicas. La frase Hande Erçel confiesa que Kerem Bürsin tenía toda la razón, es, sin duda, una de las declaraciones que más ha dado que hablar últimamente. Nos lleva a pensar en la importancia del consejo en la retrospectiva que da el tiempo, y en cómo, incluso después de una separación, los lazos de respeto y admiración pueden perdurar. Hemos repasado las posibles interpretaciones, desde lo profesional hasta lo personal, y hemos considerado cómo estas noticias se propagan y qué impacto tienen en el público. Lo que queda claro es que la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema de gran interés, y cada pequeña pista, como esta confesión, es analizada al detalle por sus seguidores. Así que, para resumir, el tema central de nuestro vídeo de hoy ha sido la impactante noticia de que Hande Erçel ha confesado que Kerem Bürsin tenía toda la razón. Hemos explorado las múltiples razones por las que esto podría ser cierto, considerando tanto aspectos profesionales como personales, y hemos analizado la reacción y especulación del público. Independientemente de la verdad exacta detrás de esta confesión, lo que es innegable es la perdurable fascinación que genera esta pareja. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado intrigante y que les haya dado un nuevo ángulo para pensar sobre esta noticia. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que significaba esta confesión? ¿En qué aspecto creen que Kerem Bürsin tenía razón? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido exclusivo como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.